¿Alguna vez has reflexionado sobre el poder de la fe en nuestras oraciones? La fe es como el ingrediente secreto que otorga poder y eficacia a nuestras súplicas. Sin ella, nuestras palabras se disipan en el aire, sin llegar al corazón de Dios. La Biblia nos recuerda en Hebreos 11:6 que, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto significa que cuando nos acercamos a Dios en oración, necesitamos hacerlo con una confianza inquebrantable en su fidelidad y capacidad para escucharnos y respondernos. Entonces, ¿cómo podemos cultivar una fe robusta que transforme nuestras oraciones en poderosos instrumentos de cambio en nuestras vidas? En este vídeo, exploraremos juntos el papel esencial de la fe en la oración y cómo podemos nutrirla y fortalecerla en nuestro día a día. Al final de este vídeo, te invito a unirte a mí en una oración de fe, creyendo que Dios escucha nuestras peticiones y responde de acuerdo con su perfecta voluntad. Por eso, no te vayas antes del final y descubre cómo la fe puede revolucionar tu vida de oración. ¿Listo para embarcarte en este viaje de fe conmigo? Ahora puedes ser parte del club de miembros de Mensaje de Gracia y Liberación. Todos los días se ofrecen meditaciones sobre diversos temas importantes para el crecimiento de tu vida espiritual, así como un programa de lectura cronológica de la Biblia en un año, junto con otros beneficios exclusivos para los miembros. Al hacerte miembro, contribuyes al crecimiento de este ministerio tanto en la cantidad como en la calidad del material que podemos ofrecer. Nuestro propósito es llegar al mayor número de personas posible con el mensaje de la cruz. La fe es un ingrediente especial que confiere poder a la oración y produce resultados. Si oramos sin fe, solo estamos produciendo ruidos, no pasan del techo. La Biblia dice lo siguiente: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Hebreos 11:6. En otras palabras, mis hermanos y hermanas, cuando buscamos a Dios en oración, tenemos que hacerlo con una actitud de fe. En la oración, la fe no es una opción. Para que nuestra oración sea atendida, es necesario que oremos con fe. Dios no oye una oración hecha con dudas, Él solo escucha las oraciones que se hacen con fe. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar nuestra fe? Me gustaría ahora ministrar 3 requisitos básicos que pueden ayudarte a desarrollar tu fe. El primer paso es que nuestra fe debe tener un objetivo claro. Como he enseñado muchas veces cuando hablé sobre la oración, nuestra fe necesita tener un objetivo cierto y definido, así como un cohete disparado desde un lanzador de misiles tiene un objetivo definido, ya que el computador está programado con las coordenadas correctas. Así también, nuestra oración debe estar dirigida a un objetivo definido. Una vez, un hombre me hizo el siguiente pedido: Pastor, ore a Dios para que Él me bendiga. Y mi respuesta fue: ¿qué tipo de bendición quieres? Hay miles de bendiciones en la Biblia, en la palabra de Dios. Para obtener una respuesta, es necesario especificar. Si no especificas, ¿cómo sabrás que Dios atendió tu petición? Si una persona tiene un problema financiero, no debe orar simplemente así: Señor, necesito dinero, por favor ayúdame. No, tiene que orar de la siguiente forma: Señor, necesito $10,000 para saldar mis deudas y te pido que me envíes esos $10,000 para que pueda pagar esta deuda y para que tu siervo no sea avergonzado. Entonces, si alguien necesita $10,000, debe pedir exactamente esa cantidad. Si alguien necesita $5,950, no lo redondee a $6,000, pida la cantidad exacta que necesita. Dios siempre atiende las peticiones directas y específicas. Todo lo que Él hace obedece a un plan y tiene un propósito. En Génesis, capítulos 1 y 2, leemos que Dios efectuó su obra de creación dentro de ciertos periodos de tiempo que allí son llamados días. Después, cuando le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, le dio orientaciones específicas. No dejó que Moisés decidiera si la tienda tendría más o menos de 20 codos. Un codo es la distancia que va desde el codo hasta la punta del dedo. El líder de Israel sabía exactamente cuánto tendría de largo y ancho. Dios es muy preciso y espera oraciones precisas.
La fe es la certeza de las cosas, no es la certeza de generalidades, sino de cosas definidas que esperamos. Y la fe es también la convicción de hechos que deseamos, también muy específicos, Hebreos 11, 1. El segundo paso es que la oración de fe debe llevarnos a tener visiones y sueños. El profeta Joel dijo lo siguiente: y sucederá después que derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros viejos soñarán y vuestros jóvenes tendrán visiones. Joel 2 y 28. ¿Cómo los jóvenes tienen visiones y los viejos sueños? Ellos pueden tener sueños y visiones porque estas cosas son el lenguaje del Espíritu Santo. Refiriéndose a Abraham, Pablo afirmó, ante aquel en el cual creyó, el Dios que vivifica a los muertos y llama a existencia las cosas que no existen, Romanos 4 y 17. En Romanos, explica la fe de Abraham no solo describiendo su naturaleza, sino también la naturaleza del Dios en quien esa fe estaba depositada. Él podía creer en un Dios que era capaz de crear cosas y comunicar al hombre una visión o sueño relativo a su promesa, al punto de saber, por la fe, si cierta cosa era real, aunque no estuviera visible. Entonces, Abraham no dudó de la promesa de Dios. El Señor dijo que Abraham creyó. No prestó atención a su incapacidad física para tener un hijo a la edad de 100 años. Él veía la realidad de sus sueños y visiones. La técnica de la visualización recién ahora está siendo entendida por psicólogos y fisiólogos. Estudios recientes revelan que los atletas en entrenamiento deben ejercitar también la visualización. En otras palabras, los entrenadores piden a los atletas que, en su mente, se visualicen ganando la carrera o saltando determinada altura o lanzando el dardo a una distancia mayor de la que conseguían antes. Actuando así, su organismo se condiciona para obtener el triunfo. Cuando un atleta abriga una imagen mental de sí mismo muy baja, actúa por debajo de lo normal, pero cuando visualiza la victoria, entonces se vuelve capaz de competir con un éxito inusual. Así también se da con la oración. Esto es, con la oración de fe, tenemos que aprender a visualizar la respuesta antes de que Dios opere, considerando cosas que no existen como si existieran. Si no tienes hijos y deseas un hijo que traiga alegría a tu hogar, comienza a visualizar a ese niño en tus sueños y visiones. La pareja no debe limitarse solo a orar y pedir al hijo, sino que debe comenzar a ver al bebé, niño o niña, alegre y saludable, llenando la casa de felicidad. Por la noche, llena tu corazón con ese sueño, por la mañana, ten esa visión en tu mente. Así como Abraham y Sara pudieron, por la fe, ver a su hijo, sin tener en cuenta el hecho de que ambos ya habían pasado mucho tiempo la fase de tener hijos, también tú puedes ver a tu hijo obtenido a través de la oración de fe, ya viniendo a existencia. Dios dijo a Abraham que mirara las estrellas del cielo y las contara, así sería su descendencia. Y su imaginación, toda dominada por la promesa de Dios, se deleitó con el cumplimiento de su fe. Durante el día, Dios le dijo que subiera a una montaña y mirara al este, norte, sur y oeste, y todo lo que pudiera ver sería suyo. Otra vez, su imaginación fue tomada por la promesa de Dios y su visión fue usada por Dios para edificar su fe. El hombre aún no tiene mucho conocimiento sobre el funcionamiento de su mente y cuerpo. Ya ha viajado al espacio, pero sabe muy poco sobre su interior. Si él conoce muy poco acerca del cuerpo y la mente, sabe menos aún sobre su espíritu. Hoy se habla de visualización como un nuevo descubrimiento, pero Dios presenta este principio por toda la Biblia. Dios prometió concedernos los deseos de nuestro corazón. Nuestros deseos tienen que estar en armonía con la palabra de Dios. Si una joven creyente, por ejemplo, ora pidiendo a Dios un esposo, pero conoce a un joven no creyente, es claro que este joven no es la respuesta de Dios para la oración que fue hecha por esta joven. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios declara, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6 y 14. Entonces, por más que ella ore a Dios pidiendo que ese joven sea su esposo, eso no ocurrirá, pues la palabra de Dios ya determinó que el Señor no oirá esa petición. Ella puede orar en ese sentido,
puede tener visiones y sueños en su imaginación, puede reivindicar todas las promesas de Dios, pero el Señor solo atiende las oraciones que están en armonía con su palabra revelada en la Biblia. Nuestro Dios es el Dios del eterno ahora. Desde el principio, Él ya ve el fin y la fe que Él honra es la del ahora, mencionada en Hebreos 11. Cuando oramos con fe, nos posicionamos en el plano de la cuarta dimensión de la fe del ahora. Vemos los resultados de la promesa de Dios para nosotros y los vemos ya realizados. Las circunstancias que pueden dar la impresión de imposibilidad no nos hacen vacilar, pues entramos en el descanso de Dios. Entonces, permanecemos firmes, sin vacilar, sabiendo que Dios es fiel para hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos. No pongas la palabra de Dios en el futuro diciendo, algún día Dios me atenderá. Tenemos que mencionar cosas que no existen como si existieran. El nombre de Abram fue cambiado a Abraham, padre de muchos, antes de que naciera su primer hijo de su esposa Sara. ¿Puedes imaginar la reacción de todos los que conocían a este poderoso hombre? Deben haber sacudido la cabeza, imaginando por qué ese viejo había modificado su nombre antes de tener en manos el cumplimiento de la promesa. Pero su fe no vaciló. Él aprendió a posicionarse en el plano de la fe del ahora y a mencionar cosas que no existen como si ya existieran. Y es llamado padre de la fe porque experimentó una fe tan dinámica que se convirtió en un ejemplo para todos nosotros. Y no solo por su causa está escrito que le fue llevado en cuenta, sino también por nuestra causa, Romanos 4:23. Debemos aprender de Abraham la oración de la fe, y el tercer paso para orar con fe es que necesitamos remover todos los obstáculos que puedan negar la respuesta de Dios. Al hacer la oración de fe, es necesario, mis hermanos y hermanas, que permanezcamos en oración hasta tener la certeza de que Dios nos ha escuchado y que la respuesta ya está en camino. Así, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, Romanos 10:17. En el original griego, no existe el artículo definido antes de palabra, por lo que la mejor traducción de este versículo sería, la fe viene por oír y oír por una palabra de Dios. La fe se libera cuando oramos, cuando tenemos el entendimiento en nuestro corazón de que Dios ya ha escuchado y recibimos la certeza en una palabra de que la respuesta ya está en camino. Si paramos antes de tener esta certeza, entonces quizás no hayamos obtenido suficiente fe para recibir la respuesta de la oración. En el capítulo 10 de Romanos, en el versículo 7, la fe está asociada con la confesión. Muchas veces, un creyente niega la respuesta de su oración porque comienza a confesar de forma negativa. Dice, oré, pero creo que Dios no va a responder. No pienses que puedes apelar a la piedad de Dios con una confesión negativa. Él no atiende la lamentación, atiende la fe. Él no se deja manipular por la autocompasión. Libérate de tu autopiedad y empieza a actuar en fe. Tu actitud puede determinar tu nivel de fe en la oración. Si tu confesión es negativa, esto revela que tu corazón también es negativo, pues nuestra boca habla de lo que el corazón está lleno. Quien hace una confesión positiva, alabará a Dios por la respuesta antes de verla. Esa persona se levanta por la mañana sabiendo que Dios atendió su petición y lo confiesa con los labios, alabando y dando gracias a Dios. Esto edifica su fe y hace que la mano de Dios opere a su favor. Tenemos que remover de nuestra vida todo pecado para que podamos hacer la oración de fe. Amados, si nuestro corazón no nos acusa, tenemos confianza delante de Dios, y lo que pedimos de Él, lo recibimos porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. 1 Juan 3, 21 y 22. Si albergas pecado en tu vida, confiésalo al Padre inmediatamente. No esperes hasta el amanecer, confiésalo ahora. Purifica tu corazón delante de Él para que el canal de oración que te une al Padre Celestial esté despejado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda injusticia. 1 Juan 1, 9. Dios puede impedir que los obstáculos de pecado, amargura, odio y miedo bloqueen la medida de fe que te ha sido dada. Esa medida de fe puede crecer y desarrollarse de modo que nos lleve a orar con fe. Esta es la hora de comenzar a orar con fe. Los resultados de esta oración serán milagrosos, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará,
y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 5:15. Tú y yo fuimos creados para ser llenos de fe. Cuando nos llenamos con la fe que viene de Dios, estamos en camino de convertirnos en el pueblo que Dios quería que fuéramos. Sin embargo, al bloquear e impedir el flujo y crecimiento de la fe en nuestra vida, se sigue la frustración espiritual y personal. Este bloqueo amplía cualquier otro problema que tengamos. La fe es la seguridad confiada dada por Dios y opera de tres maneras en la vida del creyente. El conocimiento de Jesús y de la palabra de Dios forman la base para la dedicación a Cristo. Pero es con la fe que se principia la nueva vida en Cristo. Esta es la fe que da inicio al caminar cristiano. Pero simplemente entrar por la puerta de la fe no es suficiente. También necesitamos desarrollar la vida cristiana. Los cristianos inmaduros jamás se atreven a participar en la aventura de vivir cristianamente de manera más profunda. La vida cristiana madura exige que la fe se desarrolle, pues una fe profunda y genuina lleva a un caminar más profundo con Cristo. Este es el segundo tipo de fe, la fe que viene del desarrollo. Tercero, es solamente por medio de la fe que podemos recibir milagros. No es necesario ir muy lejos para ver que nuestro mundo está lleno de necesidades. Por medio de la fe podemos liberar el poder de Dios para satisfacer esas necesidades. Esta es la fe que opera milagros. Cientos de personas, dándose cuenta de la importancia de la fe, han preguntado, ¿cómo puedo aumentar mi fe? Esta pregunta es de interés para todos los creyentes que piensan, pues el verdadero pueblo de Dios es gente de fe verdadera. Pero somos impacientes, queremos que nuestra fe se amplíe de inmediato. Somos irresponsables, queremos que Dios dé el aumento y no cooperar con Él para cualquier cambio resultante. Somos ignorantes, deseamos proseguir en el mundo de la fe sin aprender su lenguaje. El lenguaje nos permite comunicar y es un canal para ideas, pensamientos y sentimientos. El lenguaje también moldea nuestra vida, afectando la manera en que pensamos y nos comportamos. La fe y el lenguaje están íntimamente ligados porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Las palabras confirman la validez de la fe humana. La continua confesión de fe en la palabra de Dios es la base del lenguaje de la fe, lenguaje que debe expresarse diariamente en nuestra vida. Practicada adecuadamente y con sinceridad, esta lengua puede producir un cambio en nuestro vivir. El lenguaje puede llevar a otros a dedicarse a Cristo, puede desarrollar nuestra propia vida espiritual y puede liberar el poder de Dios para realizar milagros. Uno de los ejemplos más claros del lenguaje de la fe en operación se puede ver en el Salmo 23, un cántico de David, el rey pastor. Mediante el estudio de este salmo, podemos comenzar a comprender mejor el lenguaje de la fe, un lenguaje que debe expresarse en tiempos de normalidad, en épocas de peligro y en presencia de enemigos. Hay un dicho en el ejército que afirma que todo soldado en una trinchera cree en Dios, pero la fe en lo divino es necesaria para todos, no solo para quienes enfrentan peligros de muerte. Necesitamos fe en nuestro día a día. Necesitamos usar el lenguaje de la fe, aunque a nuestro alrededor todo esté normal. David ejemplificó este hecho en la primera porción del Salmo 23, El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. David reconocía la soberanía y la gracia de Dios en tiempos de normalidad. Tú y yo debemos hacer lo mismo hoy. Debemos hacer una confesión continua de la gran abundancia de Dios para con nosotros, dándole gloria por ello. Aquí está el secreto del lenguaje de la fe, permitir que la gloria de Dios resplandezca con gran brillo. La primera parte del Salmo de David es pertinente a tres esferas distintas, física, espiritual y social. En el ámbito de la vida física, David declaró, Él me hace descansar en pastos verdes. Salmo 23, 2. Cuando las ovejas se acuestan en pastos verdeantes, esto indica que tienen todo lo que necesitan y están satisfechas. Nosotros somos las ovejas, y nuestro pastor es el Padre Celestial. Él nos hace descansar en los pastos verdeantes de la restauración. Aquí usamos el lenguaje de la fe para pintar un cuadro de paz, una expresión de la bondad de Dios. Diariamente, tú y yo debemos hacer esta misma declaración.
Muchos tienen la tendencia de hacer afirmaciones negativas, hablando continuamente sobre lo mal que van sus negocios, o cómo empeora la situación económica cada día. Sin embargo, esas declaraciones negativas no les ayudarán, por el contrario, traen el poder destructivo a sus vidas. En lugar de declaraciones negativas, debemos hacer afirmaciones, confesiones de victoria y abundancia. Visualízate descansando en los pastos verdeantes de tu negocio o empleo y experimenta la satisfacción que recibirás. Alimenta tu alma con el lenguaje de la fe, visualizando las provisiones diarias de Dios. Entonces, como David, proclama todos los días que estás satisfecho en los pastos verdeantes de tu vida. Luego, David afirmó victoriosamente que Dios nos lleva junto a las aguas de descanso, Salmos 23, 2. Al leer esta afirmación bíblica, la persona puede sentir bendición espiritual, satisfacción y paz en el corazón. Esta frase tipifica la plenitud bendecida del Espíritu Santo, simbolizada por la hermosa figura de las aguas de descanso. Cuando una persona confiesa sus pecados a Dios, es purificada por la sangre de Jesucristo. Entonces, la fuente de vida, el precioso Espíritu Santo, se muda a su corazón y hace morada allí. Si la persona continúa orando y buscando a Dios para llenarse del Espíritu Santo, Cristo la bautizará en él y llenará su corazón hasta rebosar. Si deseas que el lenguaje de la fe tenga poder en tu vida, debes permitir que este versículo se haga realidad espiritualmente. Permite que nuestro Dios Jehová te lleve junto a las aguas de descanso de la plenitud del Espíritu Santo, y entonces la sed de tu alma será saciada. Recibirás poder para servir a Dios con milagros poderosos y confianza en el ministerio y servicio del Señor. Te convertirás en la persona más rica y fructífera. Cuando David afirmó, refrigera mi alma, guíame por senderos de justicia por amor de tu nombre, Salmos 23, 3, dirigió el lenguaje de la fe hacia la vida social. En medio del ajetreo de la vida moderna, nuestros corazones a menudo se sienten solos, marchitos y cansados. A veces, casi pensamos que no vale la pena el esfuerzo de vencer el diluvio de errores. En este punto, la fe nos da la clave de la victoria. Podemos decir en voz alta, como David, refrigera mi alma, guíame por senderos de justicia. Al repetir estas palabras, sentimos fuerza y consuelo surgir en nuestro interior al enfrentar los desafíos de un mundo pecaminoso. Nos sentimos impotentes ante las circunstancias adversas y las tribulaciones del presente. Comenzamos a sentirnos débiles en nuestra propia carne. Aunque no podemos llevar una vida victoriosa por nuestra propia determinación o fuerza, la Biblia afirma que Dios renueva la vida dentro de nosotros. Nos ayuda y nos guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Afirma y declara este hecho. Habla el lenguaje de la fe en tus contactos sociales. Cuando te sientas perdido en el pecado y el error, di en voz alta que Dios te guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Repite, dejando que la palabra de Dios luche por tu victoria. Usa el lenguaje de la fe para ganar las batallas en la esfera social. Nuestra vida no se limita a tiempos de normalidad, también enfrentamos peligros. El peligro resulta de muchas razones: pecado, debilidad, tentación, temor a la muerte. Sin embargo, en los tiempos de peligro, David ejemplifica la importancia del lenguaje de la fe. Afirma la presencia de Dios en esos momentos. Examina el lenguaje de David en tiempos de peligro. Mira lo que dice: aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23, 4. David proclamó no tener miedo de los peligros porque Dios estaba con él. En lugar de mirar al peligro y hablar sobre el valle tan oscuro como la muerte, David afirmó la presencia de Dios. Aunque pases por un valle tan oscuro como el de la muerte, es posible que no veas ni sientas la presencia de Dios, pero no necesitas sentirla. David creó la presencia de Dios con el lenguaje de la fe. Declaró: el Señor está conmigo. Aunque David no veía ningún signo de la presencia del Señor ni oía el suave susurro de su voz, se negó a aceptar el asalto de las circunstancias y los peligros del valle oscuro como el de la muerte. Simplemente afirmó la presencia de Dios. Tú y yo podemos hacer lo mismo en nuestros tiempos de peligro.
Cuando pases por un valle tan oscuro como el de la muerte, no mires la situación ni las circunstancias a tu alrededor, son engañosas. Si escuchas el lenguaje del miedo hablado por el peligro o te dejas llevar por tus sentimientos, serás derrotado. En cambio, habla el lenguaje victorioso de la fe con tus propias palabras. Afirma la presencia de Jesucristo en el valle oscuro de la muerte. Declara que Cristo está contigo con respecto a todo el peligro que te rodea. Mediante el lenguaje hablado de la fe, sentirás la presencia de Jesucristo. David reconoció la protección de Dios al decir, tu vara y tu cayado me consuelan. Salmo 23, 4. En la época de David, los pastores usaban la vara para repeler a los animales que amenazaban la seguridad del rebaño. Cuando los animales salvajes intentaban atacar a las ovejas, el pastor usaba una vara poderosa y fuerte para protegerlas. David utilizó una analogía en su lenguaje de fe, comparando a Dios con un pastor, diciendo efectivamente que Dios lleva una vara para protegerlo. En lugar de permitir que la conciencia del peligro a su alrededor aumentara, él habló del Dios que lo rodeaba y guardaba, dándole consuelo y liberación. David, habiendo aprendido el lenguaje de la fe, una lengua que reclama la protección divina, se encontraba seguro en medio de las guerras y conflictos de la vida. En medio del peligro, David declaró la liderazgo de Dios, tu vara y tu cayado me consuelan. Salmo 23, 4. El cayado es una vara larga con una extremidad curva, similar a un gancho. El pastor lleva consigo el cayado todo el tiempo. Cuando una oveja se desvía del camino, el pastor extiende el cayado alrededor de su cuello y gentilmente la lleva en la dirección correcta. De la misma manera, Dios, por el poder del Espíritu Santo, nos guía en el camino correcto en medio del peligro. David aprendió el lenguaje de la fe que declara el liderazgo de Dios. Cuando todo parezca oscuro y sin esperanza, y te sientas perdido vagando por el camino de la vida, no te confundas ni te preocupes. En cambio, usa el lenguaje de la fe que David usó, no conozco el camino de Dios, pero Dios me guía en este momento. Su mano tierna descansa sobre mi cabeza. A medida que declares el liderazgo de Dios, sentirás la realidad del poder guía divino en tu vida. Proverbios instruye, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3, 5-6. Si tú y yo declaramos el liderazgo de Dios, enderezará nuestros caminos, al igual que David usó el lenguaje de la fe en tiempos de peligro, nosotros también debemos hacerlo. No necesitamos tener miedo del peligro ni del mal, porque el Dios Todopoderoso está siempre con nosotros. No solo enfrentamos los peligros causados por el mal, sino también muchos adversarios, la duda, la frustración, el fracaso, la insuficiencia, personas cuyo propósito es destruirnos. En medio de todo esto, es importante usar el lenguaje de la fe. David proclamó las provisiones de Dios, preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Salmo 23, 5. Dios proporcionó todo lo que David necesitaba para tener fuerzas para continuar. David reconoció la honra que Dios le brindaba al decir, unges mi cabeza con aceite. Salmo 23, 5. La presencia y las provisiones de Dios hacen lo mismo por nosotros hoy. Dios nos hace superiores a nuestros enemigos, y debemos reconocer este hecho mediante el lenguaje de la fe. David declaró, mi copa rebosa. Salmo 23, 5. Dios lo bendijo con tanta abundancia que su copa de necesidades se llenó hasta desbordarse en presencia de sus adversarios. Dios nos bendice de la misma manera, y debemos reconocerlo. En Génesis, Dios hizo una maravillosa promesa a Abraham, de ti haré una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Génesis 12, 2. David aprendió la importancia de declarar las bendiciones de Dios. Aprendamos el lenguaje de la fe en tiempos normales, en tiempos de peligro y en la presencia de nuestros enemigos. Confía en que, en cualquier situación, Dios es fiel y bueno, y desea darte bendiciones abundantes. Deja que el lenguaje de la fe impregne tu vida y desarrolle tu caminar cristiano y tu vida con Cristo. Libera el poder de Dios mediante el lenguaje de la fe,
permitiendo que los milagros divinos fluyan a través de ti. Ora conmigo ahora. Querido Daes, reconocemos que tú eres nuestro buen pastor, quien cuida de nosotros con ternura y amor infinito. Nos postramos ante ti, reconociendo tu poderosa protección en medio de los desafíos y peligros de la vida. Padre Celestial, te agradecemos por guiar nuestros pasos por sendas de justicia y por ser nuestra fortaleza en tiempos de adversidad. En momentos de oscuridad y desesperanza, encontramos consuelo y esperanza en tu presencia constante y en tu liderazgo infalible. Señor, abrimos nuestros corazones a tu palabra y al poder transformador de la fe. Que podamos aprender a proclamar con valentía y confianza tu protección, tus provisiones y tus bendiciones en todas las circunstancias de la vida. Concede, oh Dios misericordioso, que nuestras palabras y acciones reflejen la firmeza de nuestra fe en ti. Permítenos experimentar la plenitud de tu amor y gracia en cada paso de nuestro viaje, confiando en que tú enderezarás nuestros caminos y nos llevarás a la victoria. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos guíe mientras avanzamos, permitiendo que el poder de tu presencia transforme nuestras vidas y nos capacite para ser testigos vivos de tu amor y bondad en el mundo. En tu nombre oramos, confiando en tu fidelidad y en tu promesa de estar con nosotros todos los días, ahora y para siempre. Amén. Si este mensaje fue significativo y trajo realidad espiritual a tu vida, comparte tu experiencia para que seamos edificados, revisa si estás suscrito y compártelo con tus amigos para que más personas sean impactadas por la palabra de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz.